Vamos a abrir la Biblia, por favor. Vamos al Evangelio de Juan. Estamos con este Evangelio de Juan que yo espero esté cumpliendo el propósito para el cual fue escrito el Evangelio de Juan. Al final del Evangelio de Juan, el mismo apóstol dice: el Señor Jesucristo hizo muchas cosas de las cuales, pues si se registrara cada una de ellas, yo pienso que no cabría en todos los libros del mundo, pero estas se han escrito para que con todo esto que estamos viendo baste para que creas que Jesús es el enviado de Dios, ¿sí? Muy bien. Juan capítulo 1, versículo 30 al 33, para recordar por unos instantes la enseñanza anterior. En la enseñanza del domingo anterior, nosotros leímos: este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Estoy leyendo Juan del capítulo 1, del versículo 30 al 33. Porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Estas porciones las vimos el domingo anterior y aprendimos que Juan anunciaba al Cordero de Dios, quien es la ofrenda por nuestros pecados. Y si anunciaba a Jesús, que es el Cordero de Dios, implica que nosotros entonces somos pecadores, ¿sí? Y aquí hacíamos una reflexión para cada uno de nosotros. ¿Realmente nos preciamos como pecadores? De hecho, incluso después de cristiano, te sigues preciando como pecador, porque uno de los errores que cometemos como cristianos es que una vez que ya el Señor vino a nuestras vidas, ya como que nos sentimos muy limpios, muy santos, que ya no somos pecadores, seguimos siendo pecadores, ¿sí? Sigue ese principio de pecado en nuestras vidas, tenemos esta vieja naturaleza todavía en nuestras vidas. Entonces, que siempre cuando seamos confrontados con la verdad de que Jesús es el Cordero de Dios, veamos a nosotros, veamos nuestra miseria, nuestra inclinación al pecado, y que podamos nosotros decir: Señor, gracias porque eres el Cordero de Dios, porque eres la ofrenda de Dios por mi pecado. Aprendimos también el domingo anterior que Juan anuncia al Hijo, a Jesús como el Hijo de Dios, ¿sí? Y veíamos que si lo anuncia como Hijo de Dios y Jesús viene a esta tierra, tiene un cuerpo, significa que Dios mismo vino a este mundo, ¿sí? Y hacíamos la reflexión también para cada uno de nosotros. La venida de Dios mismo a este mundo representa algo para cada uno de nosotros. Aprendimos también en la enseñanza anterior que se anuncia por primera vez desde el cielo la venida permanente del Espíritu Santo a cada uno de aquellos que son redimidos. Y a través del Espíritu Santo recibes el conocimiento de Dios. Dios abre tu entendimiento para que comprendas las verdades de Dios, para que tengas poder para obedecer a Dios y para que tengas la bendición de ser integrado a un cuerpo local de hermanos como tú que han sido redimidos, de una iglesia local, ¿sí? Y concluíamos con estas preguntas: ¿conozco a Dios? ¿Obedezco a Dios? ¿Formo parte activa de una iglesia local? Lo cual es muy importante que nosotros desarrollemos cada vez en nuestras vidas. Y terminábamos la enseñanza anterior con esta pregunta: ¿has creído realmente en el Cordero de Dios? Y en esta ocasión vamos a leer Juan del versículo 35, Juan capítulo 1, del versículo 35 al versículo 42. Estos versículos serán la lectura que tendremos para esta ocasión. Juan capítulo 1, versículo 35 al versículo 42. Y el tema que tenemos para este domingo es, a manera de pregunta: ¿buscas a Jesús el de la Biblia? ¿Tu búsqueda de Jesús es del Jesús de la Biblia
o del Jesús del siglo de la actualidad, o del Jesús de moda, del Jesús que tú te has confeccionado, que tú has hecho a tu imagen y a tu semejanza, ¿sí? Entonces, buscas realmente a Jesús, el de la Biblia. Vamos a orar para que el Señor pueda hablarnos en esta mañana, usar este testimonio de Juan para poder conocer al Hijo de Dios en nuestras vidas. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias por la oportunidad que nos das de venir delante de ti, de venir ante las sagradas escrituras, Señor. Y Padre, que este testimonio, Señor, que da Juan el Bautista, este testimonio que el Espíritu Santo ha impreso en estos versículos, que sea un testimonio para nosotros, para poder ver al verdadero Jesús, al Jesús de la Biblia, Señor. Te lo rogamos, instrúyenos. Dirige en estos próximos minutos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir leyendo cada uno de ellos. Entonces ya estamos en Juan capítulo 1. Vamos a iniciar con el versículo 35. Dice: el siguiente día otra vez estaba Juan el Bautista y 2 de sus discípulos, ¿sí? Ok, nuevamente, es decir, desde hace 3 días Juan se ha encontrado en ese lugar donde se está describiendo cada uno de estos eventos que han sucedido. Este día viene a ser ya el tercer día. El primer día fue cuando vino aquella comitiva de Jerusalén, esa comitiva de sacerdotes y levitas. El segundo día fue cuando veía que Jesús se acercaba a Juan y Juan proclama con gran emoción, con gran fe, con gran expectativa: véanlo, él es el Cordero de Dios. Ahora, este es un día más, es el tercer día, ¿sí? Y entonces dice, el siguiente día, es decir, este día, ahora se encuentra Juan el Bautista con 2 de sus discípulos, lo cual es totalmente normal porque Juan es un maestro a sus discípulos. Entonces Juan el Bautista se encuentra con 2 de sus discípulos. Estos 2 de sus discípulos, vamos a ver que uno es Andrés, como veremos más adelante, y el otro, pues el estilo literario que tiene el Evangelio de Juan es que Juan el Evangelista nunca dice yo Juan hice esto, sino es muy modesto. Entonces sabemos que el otro de los discípulos es el mismo Juan el Evangelista, Juan el que está escribiendo este texto. Entonces sucede que está Juan el Bautista con Andrés. Andrés es el hermano de quien después es Pedro, el gran Pedro que conocemos en la Biblia. Andrés y Juan el Evangelista Andrés y Juan el Evangelista están con su maestro Juan el Bautista. Luego versículo 36 dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí, miren, ahí está el Cordero de Dios. Ahora, quiero que vean que es muy distinto lo que está sucediendo aquí a lo que sucedió y que ya leímos en el versículo 29. Leamos el versículo 29. Dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. El segundo día era Jesús viniendo hacia Juan el Bautista. En este tercer día, otra vez Jesús está ahí también en ese mismo lugar, pero en esta ocasión Jesús simplemente andaba caminando por ahí. Y cuando Jesús está caminando por ahí, Juan el Bautista, le dice a sus discípulos: hey, presten atención, véanlo, a él, al que están viendo caminar, él es el Cordero de Dios. Entonces les anuncia el Cordero de Dios, ¿sí? Y esta palabra "y mirando" en el original griego es una mirada fuerte, una mirada expresiva. Entonces vean, dice: y mirando a Jesús que andaba por allí, le dijo a sus discípulos. Este término "dijo" no es nada más, vean que ahí viene el Cordero de Dios, no. Este "dijo" en el griego tiene una composición de más de ser algo que está anunciando, es está en un sentido imperativo. Es decir, cuando les dice: vean, ahí está el Cordero de Dios, realmente lo que Juan les está diciendo es: sigan al Cordero de Dios, ahí va caminando, él es el Cordero de Dios, sigan a Jesús, que es el Cordero de Dios. Entonces, aquí tiene 2 implicaciones. Número 1, sigan a Jesús, quien es el Cordero de Dios.
todo el contenido de lo que es el Cordero de Dios, toda la belleza de lo que es el Cordero de Dios, lo vimos en la enseñanza anterior. Y el otro punto que tenemos aquí, cuando Juan el Bautista, siendo maestro de Andrés y de Juan el Evangelista, el hecho de que les diga, sigan a Jesús, es algo muy significativo en las usanzas de los maestros y los discípulos, porque desde tiempos de los filósofos, los maestros, las personas escogían a sus maestros, tenían recursos para poder pagarle a sus maestros, y el discípulo escogía a sus maestros. Pero ahora vemos que el maestro le está diciendo a sus propios discípulos, síganlo. Es decir, cuando Juan el Bautista les está diciendo a dos de sus discípulos, síganlo, él está entendiendo que va a perder dos de sus discípulos. Y es algo que Juan el Bautista está entendiendo perfectamente, ¿sí? Algo que muchos el día de hoy no lo harían. Muchos tienen sus seguidores, por ejemplo, en las redes sociales, son muy celosos de sus seguidores, tienen sus seguidores en la iglesia, etcétera, y son muy celosos de que no sigas a otro líder, no escuches a otros predicadores, no, escúchame solamente a mí, y escúchame solamente a mí. Viene un maestro muy bueno de la palabra, no, escúchame a mí y lo que yo digo, y si no piensas como yo estoy pensando, entonces estás mal. Entonces, vemos que aquí Juan el Bautista les está diciendo, no, síganlo a él es el Cordero de Dios. Vean con mucha atención, él entendió perfectamente, ahí en Juan 1:7, vamos ahí con sus ojos a Juan 1:7 y 8, Juan efectivamente y perfectamente entendió que él vino por testimonio, para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Él entendió que él no era la luz, sino para dar testimonio de la luz. Entonces, Juan el Bautista entiende perfectamente que él no, que la atención no es dirigida a él, que él no es la luz, que la luz es Jesús y que él solamente apunta a la luz. Él entendió perfectamente lo que tenemos en Juan 1:23. Dice, yo soy una voz que clama en el desierto, simplemente yo soy la voz, para ser escuchado, no para ser visto. Vean, sigan a Jesús solamente. Y aquí vemos qué importante es saber el propósito que tenemos en nuestras vidas y hacer el propósito que tenemos para nuestras vidas. Juan el Bautista, que tenía muchos seguidores, él no le importó. De hecho, en un texto él dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Y cuántos Juanes necesitamos el día de hoy en la iglesia, para que ellos digan, vean a Jesús, es Jesús el que importa. No es el nombre de mi iglesia, no es mi denominación, no es mi nombre, no es mi fama, no, es Jesús. Ve a Jesús, Él es el Cordero de Dios, ¿sí? Ahora, vamos a Juan 1:37. Dice entonces, en el versículo 36, Juan les está dando la indicación. En la composición griega, les digo, está en un sentido de imperativo. Hey, sigan a Jesús. Casi les ordeno que sigan a él, porque él es el Cordero de Dios. Versículo 37, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús. Y aquí, bueno, dicho sea de paso, un discípulo obedece, un discípulo es totalmente obediente, ¿sí? Lo oyeron entonces sus discípulos. ¿Qué oyeron? Oyeron el sentido de vayan tras Jesús, busquen a Jesús, que es el Cordero de Dios, ¿sí? Entonces, ahora, dice, le oyeron hablar los discípulos y siguieron a Jesús, ¿sí? Ahora, este seguir a Jesús está en el original griego en un sentido neutro. No es el seguir que se utiliza para hablar de seguidores de discípulos, sino que aquí está indicando que a partir de ese momento inicia la búsqueda de parte de estos dos discípulos de Juan el Bautista para buscar a Jesús. Entonces, la escena es realmente muy, muy hermosa. Estos discípulos dejan a su maestro Juan porque van siguiendo al Señor Jesucristo, quien su discípulo, su maestro les ha dicho, Él es el Cordero de Dios, ¿sí? Y aquí vemos algo también muy hermoso. Juan el Bautista cumplió su papel de ser maestro de ellos.
y cumplió su papel al dirigirlos a Jesús. Nosotros cumplimos nuestro papel como papás al dirigir a nuestros hijos a Jesús, como hijos al dirigir a nuestros papás a Jesús. Cumplimos nuestro papel cuando dirigimos a Jesús. Eso es lo más hermoso, ¿sí? Quizás no te pude dar riquezas, no te pude dar muchas cosas, pero lo que sí te pude dar en esta vida es: sigue a Jesús, que es el Cordero de Dios. Yo creo que el día que el Señor nos llame a su gloria, que tengamos esa satisfacción de decir: a los míos los dirigí a Jesús y con eso me basta, ¿sí? Y ellos entonces buscan a Jesús. Estos dos discípulos buscan a Jesús. Querían saber de Jesús. Ahora, mucha atención. Inicia la búsqueda de estos dos discípulos de Jesús, quien la única referencia que tienen, Él es el Cordero de Dios. Inicia su búsqueda y su búsqueda no tenía que ver con sus necesidades. Esto es muy importante que veamos, ¿sí? Juan el Bautista no les dijo: miren, búsquenlo. Ustedes que no tienen trabajo ahorita, búsquenlo. Ustedes que están enfermos, búsquenlo. Ustedes que tienen problemas ahorita, búsquenlo, aprovechen. No. Él les dice: Él es el Cordero de Dios. La razón de que lo buscan, Él es Él mismo. Entonces, ellos buscan a Jesús por quien Jesús es. Jesús mismo es la razón de la búsqueda de ellos. Nosotros podemos hacernos un par de preguntas en relación a la búsqueda de Jesús. Cuando tú buscas a Jesús, ¿qué buscas realmente? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Sí? Cuando se te dice: vamos a la iglesia a buscar de la palabra de Dios, a buscar del Señor, ¿qué es lo primero que viene a tu mente? Ah, sí, sirve que oran por mí. Ah, sí, sirve que pues yo hay desayuno. Ah, sí, sirve que les vendo mi Tupperware a los hermanos, etcétera. ¿Qué es lo que te mueve a buscar a Jesús cuando buscas a Jesús? ¿Qué es lo que esperas encontrar a Jesús? ¿Sí? Y vean, si la búsqueda tiene que ver contigo, tiene que ver con tus necesidades, entonces déjame decirte que estás buscando en el lugar incorrecto y buscando a la persona incorrecta. Por eso hay muchas personas que se desaniman de la iglesia. Es que no me trataron, es que hablaron mal de mí, es que no me recibieron. ¿Qué estabas buscando? Pregunto, ¿qué estabas buscando? ¿Estabas buscando que se te justificara tu pecado, que se te dijera: sigue viviendo, sigue pecando como estás pecando hasta ahorita, no pasa nada? ¿Quieres que este lugar sea un lugar de, es que aquí para que me presten dinero porque necesito esto, para poderles vender? ¿Qué es lo que estás buscando? Y si estás buscando algo que tiene que ver contigo, entonces estás buscando en el lugar incorrecto, a la persona incorrecta, ¿sí? Y aquí vemos un principio muy hermoso. Aquellos que buscan a Jesús, en verdad, el Señor se dejará ser encontrado. Decía, no recuerdo si fue Agustín de Hipona, creo que sí fue Agustín de Hipona, dice: cuando nosotros emprendemos nuestro camino en la búsqueda de Dios, en una búsqueda sincera, dice, ni siquiera llegamos a la mitad del camino cuando hemos encontrado al Señor, porque el Señor es quien se deja encontrar por nosotros. Jesús se deja encontrar por aquellos que lo buscan en verdad. Pongan un separador ahí en Juan 1, capítulo 1, y vamos a Jeremías 29:13. Jeremías, un profeta del Antiguo Testamento. Está el libro de Salmos, más o menos como a la mitad de la Biblia, hacia adelante. Después va a estar los libros de los profetas. Buscamos Jeremías capítulo 29, versículo 13, para que veamos algunos versículos donde se presenta estas promesas, estas verdades de que aquellos que buscan a Dios, que hasta este día no existe una sola persona que busque a Dios con sinceridad y que no encuentre a Dios realmente, ¿sí? Jeremías capítulo 29, versículo 13. ¿Listos? Todos tenemos Jeremías capítulo 29. Os voy a dar tiempo para que todos estemos y podamos estar viendo los textos. Ahí está, Jeremías capítulo 29, versículo 13. Vean la promesa tan hermosa de Dios. Dios dice: y me buscarán y me hallarán, porque me buscarán de todo su corazón.
El sentido opuesto de este versículo es: si me buscas, pero no me buscas de todo tu corazón, entonces no me vas a hallar. Si me buscas y en esa búsqueda eres tú, son tus necesidades, es mi egoísmo lo que me hace buscar a Jesús, Dios dice: me buscarás y no me hallarás porque no me estás buscando de todo tu corazón, ¿sí? Muy bien. Vamos ahora nuevamente al Evangelio de Juan, pero vamos ahora a Juan 7:17 para ver también otra de las promesas que, más bien vamos a Juan 18, primero a Juan capítulo 18, versículo 37. Evangelio de Juan capítulo 18, versículo 37, para que veamos este mismo principio de que Dios bendice a aquellos que realmente, que con sinceridad, que con un corazón genuino y dirigido por Dios mismo, le están buscando a Él. Juan capítulo 18, versículo 37. Jesús se encuentra ante Pilato y dice lo siguiente, dice este texto, dice esto: le dijo entonces Pilato: luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús: tú dices que yo soy rey. Para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Ahora mucha atención con lo que Jesús dice después: todo aquel que es de la verdad oye mi voz. ¿Sí? Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Ahora, vamos a Juan 7:17 en el mismo libro. Ahora nos bajamos unos capítulos. Juan capítulo 7, versículo 17. Y vamos a ver por qué es que todo aquel que es de la verdad oye a Dios. Por qué es que todo aquel que lo busca de todo su corazón lo va a encontrar. Juan 7:17. ¿Listos? Dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces, no tiene que ver con capacidad intelectual, tiene que ver con el corazón. ¿Quieres en verdad buscar a Dios? ¿Quieres en verdad encontrar al Señor Jesucristo? El que quiera encontrar a Dios conocerá a Dios. Básicamente es lo que está diciendo. Entonces, Dios, el Señor Jesús, se deja encontrar por aquellos que lo están buscando. Vamos a regresar nuevamente, Juan capítulo 1, versículo 37, nuevamente a nuestro texto base. Entonces le oyeron hablar los dos discípulos y comenzó la búsqueda de los discípulos para seguir al Señor. Luego vean el versículo 38. Nos da a entender que entonces este par de discípulos eran muy tímidos, están siguiendo a Jesús, quien está pasando por ahí, y lo están siguiendo. Al parecer la escena se torna un tanto chusca, porque Jesús entonces va caminando y ellos van exactamente a las espaldas de Jesús, como a 1 metro, 2 metros, y después dice: y volviéndose Jesús, es decir, Jesús entiende que lo están siguiendo, se voltea con ellos y se dirige a ellos, y volviéndose Jesús, porque lo estaban siguiendo, dice: y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscan? Y ellos le contestan: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Entonces aquí vemos algo muy, muy interesante, ¿sí? Ellos entonces están siguiendo a Jesús, pero ninguno de los dos pues inicia la conversación, lo van siguiendo. Yo a veces me pregunto si el Señor Jesús no se voltea y les hace esta pregunta a ellos, ¿hasta dónde lo hubiesen seguido a ellos? Pero como ya vimos, el Señor se deja encontrar por aquellos que realmente lo están buscando, ¿sí? Como decía Agustín de Hipona, ni siquiera llegas a la mitad del camino cuando Él se te muestra a ti. Entonces el Señor se voltea y les recibe. Ahora mucha atención, vean, les recibe no con un hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué están haciendo aquí? Les recibe con un ¿qué buscan? ¿Sí? Vean, el Dios que es omnipotente, omnisciente, el Dios que todo lo sabe, les hace una pregunta, ¿sí? Y los recibe con ¿qué buscan? Ellos contestan diciéndole Rabí, ¿sí? Ahora, ellos contestan diciéndole maestro, porque es la única referencia que tienen de él. Solamente conocen a Jesús como un maestro. O sea, mi maestro Juan el Bautista me está pidiendo que te siga a ti, que también eres un maestro. Entonces, maestro, mi grande, es lo que le están diciendo a Jesús. Y luego ellos le contestan, aparentemente le contestan con una pregunta: ¿dónde vives? ¿Sí? Entonces vean, Jesús los recibe con una pregunta.
Aparentemente ellos le contestan con otra pregunta, pero su pregunta realmente es retórica. No le están contestando con otra pregunta. Cuando ellos le dicen, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde moras? Realmente lo que le están diciendo, Señor, no necesitamos, no nos bastaría con 5 o 10 minutos que nos des ahorita. Necesitamos saber dónde vives porque tenemos muchas cosas que conocer, que aprender de ti. Te estamos buscando a ti, queremos conocerte a ti. Y entonces vemos que vemos un principio bíblico, vemos que no es suficiente con seguir a Jesús, sino que se debe seguir a Jesús con las razones debidas, con las razones justas, ¿sí? De hecho, cuando nosotros seguimos a Jesús por nuestras necesidades, por nuestros problemas, por nuestras ideas, es como decirle a Jesús, Jesús, sígueme tú a mí, no, yo te voy a seguir a ti, ¿sí? Ahora, ciertamente las dificultades, los problemas, las tristezas, etcétera, nos llevan a un punto de decir, no puedo, necesito ayuda, y es lo que nos lleva a buscar al Señor. Muchas veces, muchas personas buscan al Señor porque se quedaron sin trabajo, porque murió algún familiar, porque tuvieron alguna situación difícil, y les hace reaccionar por un momento y decir, necesito buscar a Dios. Pero realmente que las necesidades de cada uno de nosotros no sean la razón por la que buscamos a Dios. ¿Por qué? Porque el día que se satisfagan esas necesidades, ¿sabes qué es lo que va a suceder? Tu búsqueda por Jesús va a terminar. Si la necesidad fue lo que te movió a buscar a Jesús y resulta que la necesidad se te satisface, te dieron otro trabajo, se cumplió esta situación que necesitabas, etcétera, pues es muy seguro que una vez satisfecha la necesidad digas, bueno, pues ya no necesito tanto de él, nos vemos. Y realmente lo que hiciste fue decirle, Jesús, sígueme tú a mí y no yo sea quien te siga a ti, ¿sí? Pero aquí hay algo muy, muy hermoso, muy importante. Leamos nuevamente el versículo 38 para que veamos algo muy, muy, muy importante. Vean, y aquí el contexto nuevamente. El contexto es que Jesús ha sido bautizado, el Espíritu Santo ha descendido de manera permanente con él. Después Jesús es anunciado como el Cordero de Dios, etcétera. Y dentro de las primeras palabras que el Señor Jesús dice, que están registradas en el Evangelio, es un ¿qué buscan? ¿Sí? Y es lo mismo que sucede el día de hoy. Realmente podemos ver a través de la Biblia que lo primero que el Señor le dice a aquellos que vienen a Él es ¿qué es lo que estás buscando? Vean, ni siquiera es un bienvenidos, yo soy Jesús, vengan a mí, sino es un ¿qué buscan? ¿Qué están buscando? ¿Sí? Vean el versículo 39. Les dijo, vengan y vean. Fueron y vieron dónde moraba y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Eran como las 4 de la tarde en la hora romana, en la hora judía eran las 10 de la mañana. El Evangelio de Juan se escribe en un sentido más para los gentiles, entonces son las 4 de la tarde. Y Jesús, después de que los recibió con un ¿qué buscan?, ahora les da un imperativo, vengan y vean. Entonces, quiero que vean un principio bíblico muy interesante. Jesús, cuando recibe a una persona, lo recibe con un ¿qué buscas? Y lo recibe con un imperativo, obedece, ven y obedece, ¿sí? Entonces, este es el Jesús de la Biblia, que cuando vienes a Él, Él te dice, ¿qué estás buscando? Analiza tu corazón, ve tu corazón, si realmente me estás buscando a mí porque necesitas de mí, el Cordero de Dios, el que te va a salvar de tus pecados. Ve lo que hay en tu corazón, qué es lo que te mueve a buscarme. Y segundo, ven y ve. Obediencia es qué estás buscando y de inmediato el Señor impone obediencia. El cristianismo es obedecer a Dios.
Este es el Jesús de la Biblia, ¿sí? Muchos tienen a sus propios Jesuses, que bueno, este Jesús sí me recibe, este Jesús me dice que soy la niña de sus ojos, este Jesús me dice que no importa cuán pecador soy, no importa que vuelvo a pecar, Él me sigue recibiendo, Él me dice que soy una princesa, que soy un princeso, etcétera. Él me recibe y Él nunca me impone obligaciones, Él nunca me dice ven y ve, Él siempre me dice cuando quieras venir aquí yo estoy para servirte. Ese es el Jesús que tienen muchos el día de hoy, pero el de la Biblia, Él sí te confronta y te dice, ¿qué estás buscando? ¿Qué buscas? Y te está diciendo, ¿me quieres buscar? Ven y sígueme, obedéceme entonces si quieres seguirme. Si quieres seguirme, habrá obediencia en tu vida. Si no hay obediencia, realmente no me estás siguiendo. Y el texto dice que ellos pasaron, dice, y se quedaron con él aquel día porque era como la hora 10:00. Ellos se quedaron en la casa del Creador del universo todo el resto de la tarde, toda la noche, y Jesús se mostró a ellos, de tal forma que ellos fueron salvados por el Cordero de Dios. Ahora veamos el versículo 40 y 41. Después de esa experiencia tan maravillosa que tuvieron Andrés y Juan el Bautista, dice el versículo 40, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Entonces, Andrés, quien es hermano de Pedro, y aquí, bueno, normalmente nosotros vemos a Pedro como el grande, ¿sí? En la religión tradicional dicen que Pedro es el primer papa, etcétera. O sea, a Pedro siempre se le coloca como el grande, pero aquí vemos que no existen los Pedros sin los Andreses, ¿verdad? Tuvo que existir un Andrés que le compartiera a Pedro, y aunque el ministerio de Pedro fue grande, lo que hizo Andrés fue grande porque le compartió al mismo Andrés. Y aquí tenemos entonces la importancia de los números o la no importancia de los números. Realmente no importa a cuántos le vas a compartir. Lo que importa es que les compartas, que compartas de uno a uno, ¿sí? Porque a ese uno que le compartas, quizás el grupo a lo mejor es muy pequeñito, alguien dice, pues somos muy poquitos, es que no, pues, pero quién sabe si el día de mañana unos de los que están aquí serán un Pedro. Serán alguien a que Dios va a usar mucho y en el que muchos van a conocer al Señor a través de su vida, de su ministerio. Necesita un Andrés para que pueda obrar un Pedro después en la posteridad. Y entonces vemos aquí la importancia de los no números, la importancia del compartir de uno a uno, ¿sí? De hecho es lo que sucedió con el Evangelio de Lucas. El Evangelio de Lucas históricamente se dirigió a Teófilo solamente, al igual que el libro de Hechos. Y millones de cristianos se han bendecido con el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, que era dirigido a una persona, de a uno en uno. Entonces, ahí tenemos este principio, ¿sí? Muy bien. Tenemos entonces que Andrés busca a su hermano Pedro, y cuando encuentra a Pedro, le dice, Pedro, hemos hallado al Mesías. Vean que ahora ya le dice al Mesías, al Cristo, al ungido de Dios. Pasaron toda la noche, entonces el Señor Jesús se reveló a ellos y Él le dice, Pedro, lo encontramos. Y esto es algo totalmente histórico lo que está diciendo Andrés, porque casi 4,000 años de espera de que iba a venir el ungido de Dios se cumple ante la vista de ellos, ante la mirada de ellos, y con gusto y con una gran alegría le dice a Pedro, encontramos al Mesías, ¿sí? Y vean, Pedro es alcanzado con un mensaje bien sencillo. Hemos hallado al Mesías, hemos hallado al Cristo. Y rápidamente Pedro lo lleva a Jesús. Y esto pues nos deja ver algo muy hermoso. Que lo primero que nosotros queremos llevar a Jesús cuando hemos encontrado al Señor Jesús es a nuestra familia, ¿sí? Queremos llegar con nuestros papás, nuestros hijos, encontré a Jesús, vengan, quiero mostrarles a Jesús, y que el Señor pueda también ser pues revelado a cada uno de ellos. Versículo 42. Y le trajo a Jesús. Vean, le trajo a Jesús. No le llevó a la iglesia. No le dijo, mira,
te invito a una reunión de la iglesia, es que ahí hablan cosas bien bonitas. No le disfrazó, le dijo, te voy a llevar a Jesús, te voy a llevar al ungido de Dios. Le llevó, le trajo a Jesús. Y cuando la escena es muy conmovedora y realmente es lo que sucede cada vez que nosotros llegamos a Jesús. Y de hecho, nosotros llegamos a Jesús porque un Andrés nos dice, hemos encontrado a Jesús. Cuando llega Pedro y Andrés con Jesús, Jesús mira a Pedro fijamente y le dice, antes de que Pedro comience a decir cualquier palabra, le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Y esto no significa que Pedro dijo, sí, pues como ya estuviste con mi hermano Andrés, pues ya te dijo que somos hijos de Jonás. Y no es el Jonás el de la ballena, ¿sí? Del gran tiburón del Antiguo Testamento, para que no vayan a decir, pero pues ¿cómo? Estaba muy viejito Jonás, ¿sí? No es ese Jonás, es otro Jonás, ¿sí? De hecho, Jonás en la transliteración griega significa Juan, era hijo de Juan. Entonces, no es que Pedro dijera, sí, es que ya mi hermano te dijo. No, cuando le mira a Jesús, y esto es muy hermoso, Jesús lo conoce todo. Ve a Jesús, así, lo está escaneando como diríamos, lo ve y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, ¿sí? En este momento, tú eres Simón, hijo de Jonás, y luego le dice, tú serás llamado Pedro. Y aquí vemos algo muy hermoso. Jesús no tan solo conoce a las personas que llegan a Él. Cuando tú llegas a Jesús, no tan solamente Jesús sabe que eres Mari, que eres Michelle, que eres Gigliola, que eres Adán. No solamente sabe quién eres, sino que sabe en lo que llegarás a ser. Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro. Ahora, Jesús se refiere al nombre. En la cultura judía, el nombre nunca significa vocablo, solamente tiene que ver con el carácter. Entonces lo que le está diciendo es, Simón, tú tienes un carácter muy débil, muy variable. Pero tú serás llamado Pedro, tú tendrás un carácter sólido y firme, es lo que le está diciendo. Y es lo mismo que sucede con nosotros. Cuando el Señor nos ve, nos dice, tú eres Miguel, hijo de tu papá, hijo de tu mamá, tú tienes estas debilidades, tú eres atraído por estos pecados, tú eres inclinado a estos males, tú eres esto, tú eres aquello, pero tú serás llamado Pedro, yo voy a cambiar tu carácter, ¿sí? Y esto es algo que el Señor hace de una manera hermosa totalmente. Ahora, vean con mucha atención. Pedro recibe, al igual que cada uno de nosotros, esta promesa de que tú eres Simón, hijo de Jonás, y tú serás llamado Pedro, ¿sí? Pero lo irónico es que cuando ustedes leen Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, ¿sí? Cuando nosotros leemos estos evangelios, en ninguno de esos evangelios vemos que Pedro se haya comportado como una roca, como una piedra sólida, ¿sí? De hecho, lo que nosotros vemos es a un Pedro que niega a Jesús, vemos a un Pedro que le corta la oreja a uno de aquellos que iban a seguir a Jesús y que tenía la intención él de cortarle la cabeza, pero falló, que le corta solamente una oreja. Entonces vemos a un Pedro totalmente tambaleante, un Pedro que realmente llora amargamente porque negó al Señor. Aun cuando el Señor Jesucristo le dijo, tú serás llamado Pedro. Y esto no nos debe desanimar. Muchas veces a cada uno de nosotros decimos, Señor, pues sigo siendo el mismo, tengo el mismo carácter, tengo las mismas fallas, tengo esta forma de conducta que tengo, no cambio, etcétera. Y sentimos, Señor, pues cuál, yo no soy un Pedro, no soy sólido, no, creo que no se ha cumplido tu promesa en mí. Pero ¿qué dice la Biblia? Vamos a 1 de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 24.
Vamos a leer unos textos para que nosotros podamos ver que el tú eres Simón, hijo de Jonás, el tú serás llamado Pedro, permanece y es una promesa también para cada uno de aquellos que buscan y encuentran al Señor. Primero de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 24. ¿Listos? Dice, fiel es el que los llama, el cual también lo hará. ¿Sí? Vean con mucha atención. El Señor está diciendo que Él es quien llama y que Él es fiel y que si Él te llamó, si Él te dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú en este momento eres esto, pero tú serás esto, Él también lo hará. Vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Listos? Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿Sí? Entonces, vemos que aquel que comienza la buena obra, que aquel que te dice, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Pedro, sé persuadido de que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Y esto lo vemos como testimonio de ello. Tenemos a Pedro, quien fue firme y sólido al final de sus días, ¿sí? En todos los evangelios, como les digo, lo vemos fallando y realmente es un simbolismo de nosotros, es un reflejo de nosotros. Pero primero de Juan capítulo 3 versículo 2, les leo, dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, somos hijos de Dios, pero batallamos con nuestro carácter, con nuestros pecados, con nuestras luchas, etcétera. No se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y entonces, en algún momento, esa promesa de que tú serás un Pedro, que tú serás sólido en tu carácter, también será una realidad en nuestras vidas. Muy bien, concluimos con 5 reflexiones y con una pregunta. Primera reflexión. Es a Jesús a quien debemos seguir, no a Juan el Bautista, no a nuestros Juanes Bautistas que podamos tener el día de hoy. Sí, puedes tener a un predicador que normalmente escuchas, a un buen maestro que normalmente escuchas, que tienes como referencia, etcétera, pero realmente no tengas a tu Juan Bautista cuando Juan el Bautista te está diciendo sigue a Jesús. Nuestro máximo, nuestro alto, nuestro destino tiene que ser solamente el Señor Jesús. Es impresionante cómo el día de hoy muchos cristianos, y ya escuchaste a tal predicador, y ya escuchaste a tal predicador, y a partir de que escuchan a esos predicadores comienzan a dirigir sus vidas. Sigue a Jesús, sigue al Cordero de Dios. ¿Cómo puedes seguir a Jesús? A través de la palabra de Dios. Segunda reflexión que tenemos para este tema, para este domingo: no basta con seguir a Jesús. Si tú dices, sí, yo quiero seguir a Jesús, quiero decirte, no a manera de desalentarte, pero no basta con que digas quiero seguir a Jesús. Debes seguir a Jesús con los motivos correctos, ¿sí? Si tú decides seguir a Jesús, que sea con los motivos, por los motivos correctos. Si no, no lo sigas. ¿Y cuál es el motivo, el motivo correcto? El único motivo correcto es Jesús mismo. Lo único correcto que te haga seguir a Jesús, que tenga que ver contigo, no es tu tristeza, no es tu falta de trabajo, sería en todo caso tu pecado. Eso es lo más correcto. Por mi pecado es que yo quiero seguir a Jesús. Jesús es la razón de que nosotros lo seguimos a Él. Reflexión número 3. Jesús, el de la Biblia, bendice a aquellos que lo buscan con mostrarse a ellos. Y Jesús, el de la Biblia, a todos aquellos que lo buscan, los va a recibir con un ¿qué buscas? Y los va a recibir con un ven y ve. Es decir, Jesús, el de la Biblia, cuando lo busques,
te va a decir qué estás buscando en mí. Analiza tu corazón, qué es lo que te está moviendo a buscarme a mí. Y número 2, te va a demandar obediencia. Ven y ve. A partir de esta búsqueda, obedéceme. No eres tú quien pone las reglas, no es tú quien pone las condiciones, ¿sí? El día de hoy, por desgracia, muchos quieren a un Jesús que no diga que buscas, un Jesús que me reciba cuando yo quiero acudir a Él, hoy sí puedo, hoy sí quiero, hoy sí voy con Él, un Jesús que no me diga, ay, tengo que obedecer, un Jesús que no me diga, deja tu pecado. No, muchos tienen a ese Jesús, por eso, estamos leyendo al Jesús de la Biblia. El Jesús de la Biblia te va a recibir con un ¿qué buscas? Y con un ven y ve. Y reflexión número 4, si buscas a Jesús, si entiendes que vas a buscar a Jesús, tú lo vas a encontrar. Y ten toda la seguridad, y esto es algo muy hermoso, que cuando tú encuentres a Jesús, no importa tu vida de pecado, no importa tu carácter todo maleado, no importa tu vida arruinada, Él va a transformar tu vida, tu carácter totalmente. Y aunque en esta vida tú digas, Señor, yo la otra vez le decía a mi hermano Adán en las clases del discipulado del martes, en algún momento le dije, pues nos sucede que llegamos a decir, híjole, a lo mejor hasta ni cristiano soy porque, ¿por qué tengo estos pensamientos? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué exploté de esta forma? Etcétera. ¿Por qué hice aquello? Entonces, a veces en esta vida llegamos a un punto en el que decimos, híjole, cuántas fallas tengo, pero si tú encuentras a Jesús, ten la seguridad de que aunque no se manifieste todavía lo que eres, sí serás transformado a su carácter, le verás tal como Él es, porque serás como Él es, dice el Evangelio primera de Juan, ¿sí? Y concluimos con esta pregunta: ¿buscas a Jesús, el de la Biblia? Tu búsqueda de Jesús, si es Jesús del que acabamos de hablar o es Jesús el que tú estás confeccionando. Si hay una discrepancia y tú dices, no, pues es que este Jesús sí es más ad hoc, este Jesús es más amigable, este Jesús sí me entiende, etcétera, entonces yo creo que debes de dirigir tu camino al Jesús de la Biblia, al Jesús que hemos leído esta mañana. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por este testimonio tan hermoso de Juan el Bautista, y te rogamos, Señor, que pongas en cada uno de nosotros el deseo, Señor, de buscarte a ti, Señor, que te podamos buscar por las razones justas, por las razones necesarias. Si hay algo que tenga que ver conmigo, que sea mi pecado lo que me lleve a buscarte, Señor, no mi bienestar, Señor. Si yo te estoy buscando para que mejores mi trabajo, mi situación, mi situación emocional, etcétera, te estoy buscando mal, entonces necesito buscarte a ti como lo que eres, Dios, el Cordero de Dios. Y Señor, ayúdanos a emprender esta búsqueda por ti, Señor, y bendícenos con encontrarte a ti en esa búsqueda. Y una vez que tú nos encuentres, Señor, lleva esta confrontación a nuestro corazón. ¿Qué buscas? ¿Qué es lo que buscamos en ti, Señor? Y que siempre lo que busquemos en ti seas tú mismo, Señor. Cantábamos hace unos momentos, solamente tú eres quien me llena de satisfacción. Decía el salmista, no quiero nada fuera de ti, sino solamente a ti, a quien tengo en los cielos. Señor, que seas solamente tú, Señor, que nuestra búsqueda tenga que ver contigo, eres tú la razón de nuestra búsqueda. Y Señor, que cuando nosotros te encontremos, tú puedas transformar nuestro carácter, Señor, débil, amañado, atado, Señor, destruido, débil, etcétera. Señor, haz de cada uno de nosotros Pedro, Señor, con un carácter sólido, fieles sólidamente a ti, fieles sólidamente a vivir delante de ti, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, de manera como piedra, Señor, con una firmeza como la firmeza de una roca, Señor. Y tu palabra dice en Romanos 8, 29 y 30 que, Señor,
tú deseas formar el carácter de tu Hijo en nuestras vidas. Señor, que esta promesa, tú eres Simón, tú eres esto ahora, pero tú serás lo que yo quiero que seas, que sea una realidad también en cada una de nuestras vidas, Señor. El que comenzó la buena obra, la terminará, Señor, el día de Jesucristo. Señor, te damos gracias por tu palabra y que tu palabra sea prosperada en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.